Hola amigos de Charlando con Mafe, y en el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra médica pediatra y especialista en medicina alternativa, María Teresa Guarín, quien desde Bogotá, Colombia, nos tiene hoy un tema apasionante sobre algo que ella ha catalogado como el toque amoroso. ¿Cómo podemos ser padres amorosos desde el vientre materno? ¿Cómo podemos hacer que nuestros niños sean felices y sean, esas personas que tengan la tolerancia, el amor para la humanidad, básicamente? Entonces te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, María Teresa? Muy bien, Mafe, muy bien. Feliz de estar compartiendo hoy contigo. No, pues una maravilla, porque te quiero contar que a lo largo y ancho de Latinoamérica, de Canadá, de habla hispana y los Estados Unidos y también de España, nos han llegado muchas cartas y mensajes diciendo que les han encantado los programas, que los encuentran fascinantes porque son ayudas para ser mejores personas y para descubrir que en nosotros mismos está la cura, está la sanación. Y eso ha sido un tema que le ha encantado a toda nuestra audiencia y estoy feliz de contarte que ha tenido una gran aceptación. Y bueno, en el tema de hoy quiero empezar con una frase que tú me has dado como abrebocas a lo que es el tema del toque amoroso. ¿Cómo podemos ser tan efectivos dando amor a todos aquellos que amamos, especialmente a nuestros hijos? Entonces empiezo con esta frase de Leonardo da Vinci. Dice, una misma alma gobierna los dos cuerpos. Las cosas que desea la madre se imprimen sobre el niño en el momento en que ella las desea. Todo anhelo, deseo, temor de la madre o todo dolor de su espíritu hieren fuertemente al niño, ya sea que enferme o que muera debido a ello. Qué frase tan poderosa, y me encanta que ese sea nuestro abrebocas del día de hoy. Y empiezo con la pregunta que nace acerca de esta observación del sabio por excelencia, Leonardo da Vinci. Y es la siguiente pregunta que quiero hacerte. ¿Desde cuándo empieza ese aprendizaje del bebé? ¿Cuál es ese proceso de aprendizaje desde el vientre materno y cómo encaminamos ese aprendizaje desde la temprana edad para fortalecer a ese hombre o mujer del futuro? Gracias, Mafe. Bueno, desde la concepción empezamos a aprender y ese aprendizaje es a través de la comunicación emocional. Esa comunicación emocional influye para moldear el crecimiento de estructuras cerebrales. Cuando este gran genio Leonardo da Vinci lo dijo, se quedó en palabras hermosas, pero no había todavía estudios científicos que pudieran demostrar esto. Pero ya en este momento las hay. Ya, hay muchísimos investigadores, pero pues me gustaría nombrar tres que para mí me han sido maravillosos. Uno es la doctora Suyer. Esta doctora es una neuroinvestigadora, psicoanalista del Reino Unido, la cual ha dedicado su vida a estudiar el desarrollo neurológico de ese bebé en el vientre. Y ella encontró cómo, según las emociones de nosotros, si son de estrés o de placer, vamos a moldear los centros que tienen que ver con el desarrollo de esas emociones. Entonces, si nosotros tenemos estrés, violencia intrafamiliar, depresión, ansiedad, los centros que nosotros vamos a estimular son todos los que tienen que ver con la gestión de la angustia. Entonces, eso va a hacer que las estructuras del cerebro que modulan esas emociones se aumenten de tamaño. Y es que resulta que en los primeros 4 años y en el vientre, que hablaríamos de 5, tenemos un crecimiento cerebral de 4 veces más lo que hay en el resto de la vida. Entonces, si nosotros hablamos de 5 años, son 5 por 4, 20, es equivalente al aprendizaje de 200 años. Por eso es que decimos nosotros, ¿por qué
los momentos traumáticos de la infancia duramos toda la vida para sanarlos. Bueno, es que marca. Y la doctora Sugerer, ella vio cómo lo primero que desarrollaba el ser humano para garantizar la vida era precisamente esos puntos que manejan el estrés. ¿Por qué? Porque imagínate si naciera un niño y ante un estímulo desagradable como el hambre, pudiera él mismo gestionar su estrés, entonces simplemente siente hambre, de pronto ve un sonajero, en fin, y se calma. Entonces ese niño no sigue llorando, posteriormente se le baja el azúcar en la sangre, va a entrar en somnolencia, va a convulsionar y puede llegar a la muerte. Entonces es necesario que el niño, ante alguna emoción desagradable, nunca pare. Y la única forma de que pueda parar es cuando desde la parte externa un adulto, que serían los padres, desde su amor lo contengan. Y cuando el adulto contiene a ese bebé en sus brazos, produce una cosa que se llama oxitocina, que es la hormona, digamos, la hormona del amor. Y eso crea unos vínculos y unos lazos para el resto de la vida. Incluso han visto cómo, así como se gestiona esto en el vientre, tiene hasta en la edad adulta. La doctora Sugerer dice, para nosotros lograr adultos sanos, independientes, con gestión de las emociones, primero debimos ser niños dependientes, con necesidades de contención, sostenidos, amados. Y la doctora Vivek Glover, también inglesa del Reino Unido, ella habla de la importancia, dice que la mejor forma, imagínate, Mafe, de uno disminuir la delincuencia, la violencia, las enfermedades físicas, emocionales y mentales de la sociedad. O sea, estamos hablando de un espectro inmenso. Inmenso, es ocuparse del embarazo. ¡Qué belleza, mira! Entonces dice, mejorar el estado emocional de la mujer embarazada es mejorar la salud de una sociedad. ¿Y por qué? Porque es que sus estudios lograron comprobar cómo las emociones de los padres van a modular ese cerebro y van a ser importantes para después desarrollar enfermedades físicas, emocionales, mentales, y físicas porque el estrés da una inflamación crónica, entonces va a haber problemas como asma, como alergias, como colon irritable, como obesidad, como diabetes, que tiene que ver con un estrés sostenido aún desde el vientre. Y las enfermedades emocionales y las enfermedades mentales, porque decíamos que cuando hay esas emociones de estrés se van a aumentar todas esas estructuras, pero cuando el niño entra en placer empezamos a desarrollar el cerebro humano. El niño tiene que estar en total seguridad. ¿Y qué hace el cerebro humano? Primero nos da una inteligencia ejecutiva, entonces va a ser un niño que no va a tener problemas de aprendizaje, no va a tener impulsividad, no va a tener hiperactividad que vemos tanto ahora. Claro. Y la parte media nos está hablando del cerebro emocional, donde el niño va a aprender cómo son las relaciones afectivas, va a aprender cuáles son sus límites, va a gestionar sus emociones. Y en la parte central es la parte más avanzada del cerebro humano, donde nosotros vamos a manejar valores como el altruismo, como la compasión, como la resiliencia. Entonces, definitivamente ya se pudo comprobar científicamente cómo desde
desde la concepción nosotros empezamos a modular esa parte física, emocional y mental para el futuro de nuestro hijo. ¿Qué es esta belleza? ¿Cómo podemos modular y moldear? Wow, una sociedad a través de mamitas con embarazos más adecuados. Eso es algo bien lindo. Y bueno, siguiendo con este tema de encaminar a esta sociedad que tenga una salud más grata en no solo en lo físico, emocional y mental, quisiera preguntarte, ¿cuál es esa importancia fundamental del padre como rol en ese desarrollo del bebé? Porque pues la madre tiene pues ya in situ su gestación, está con su bebé, lo siente, lo puede percibir. ¿Cuál es ese rol fundamental del hombre en ese proceso de gestación? Bueno, es clave, Mafi. Desafortunadamente se había excluido un poco a los padres en el proceso de embarazo, parto y primera infancia. Ujú. Pero ahora tiene una importancia radical porque el padre ayuda a la contención de la madre. Nosotros sabemos que la madre durante el embarazo tenemos cambios emocionales, estamos más susceptibles. En algunas hay la depresión postparto, tenemos la ansiedad de no saber si somos buenas madres. Entonces necesitamos contención. Entonces, el padre ayuda a la madre, pero también con el bebé. Ese contacto piel a piel del padre desde el primer momento, es más, desde el padre asistir al parto como apoyo emocional de la madre. Cuando el padre se pone en contacto con la madre, ya está comprobado que también se produce oxitocina, que es la hormona del amor, es la que crea esos vínculos para el resto de la vida. El padre da seguridad y esos niños que han tenido una mejor relación con el padre van a tener una vida posterior mucho más segura. Entonces es clave Claro. el padre. Bueno, ¿y qué pasa cuando de repente es esa mamita solita que le toca vivir en la circunstancia de ser mamá soltera? O, ¿por qué no? Un padre que le toque pues, atender a sus hijos por alguna circunstancia que la vida presenta. ¿Qué pasa cuando ese rol no existe? ¿Y cómo podemos, si estamos en esa situación, ser efectivos en ese moldear de esa criatura que está o viene al mundo? Bueno, por ejemplo, en el plan canguro, cuando hay esos partos duros en que muere la madre, nosotros involucramos la familia. Es importante, ese papel de contención lo pueden tener los abuelos, lo pueden tener las amigas. Es decir, es importante que haya un núcleo que contenga a la madre, un núcleo de apoyo, y también para que el niño sienta esa seguridad. Esa aceptación, esa bienvenida. Esa bienvenida y que el niño esté seguro de que todas sus necesidades básicas van a ser suplidas. En ese momento el niño puede soltar su estrés y puede empezar a confiar. Y a través de ese amor que le comunicamos, desde ese toque amoroso que es tan importante, Mafe, desde ese masaje que le damos, el bebé empieza a producir sustancias como endorfinas, como oxitocina, que nos va a desarrollar ese cerebro humano. El cerebro humano se desarrolla a través de la seguridad, el amor y el placer. ¡Qué belleza! Ese placer que, bueno, es el disfrutar de esas cosas pequeñas. Pero, ¿desde cuándo empezamos nosotros o desde cuándo educamos a los padres? ¿Cómo es ese proceso? Y cómo tú lo estás hablando, que, pues bueno, el tema es en amor, en protección, es esa contención. ¿Cómo hacemos y desde cuándo educamos a esos padres? Bueno, yo diría que si nosotros decimos que los padres son claves en el desarrollo emocional del adulto, tendríamos que empezar a educarme a mí desde mis padres y mis padres desde los abuelos. Entonces venimos
hay que empezar a gestionar las emociones de los abuelos, de los padres, porque en esos momentos de estrés me sale esa memoria inconsciente de angustia, de estrés, de miedos que he ido heredando a través de mi familia. Entonces yo diría que es importante que pues empecemos a validar, a sanar todos esos procesos que tengamos nosotros con nuestros padres para desde el amor que les tuvimos a ellos, podérselo pasar a nuestros hijos. ¿Y cómo valida uno esa parte que tú hablas de las situaciones, los recuerdos? A través de qué herramientas se puede validar esa parte de la persona? Bueno, hay múltiples herramientas, pero quizás la que está ahora y se ve mucho en la constelación familiar. En la constelación familiar es una técnica que nos permite ver lo que sucedió, aceptar todo lo que ha pasado en la familia y verlo desde el amor, sin juzgar, sin culpar, para tener un aprendizaje de la experiencia de cada miembro. Porque lo que yo no acepte ni aprenda, estoy destinado a repetirlo o a reparar. O a repararlo. Precisamente acerca de este tema de constelación familiar, tuvimos algunos mensajes del Perú en donde nos estaban preguntando, bueno, en algunas conversaciones sobre tema de sanación interior para tener una mejor salud, para poder proporcionar un futuro más adecuado a las personas e incluso la persona misma tener una mejor visión de sí misma y sanar sus heridas del pasado, se habla de constelación familiar. ¿Es esto algo que tiene que ver con brujería? ¿Es esto algo que es inadecuado? ¿Qué es exactamente la constelación familiar? Y creo que eso es uno de los temas que quiero tratar contigo, María Teresa, que tú eres una persona que ha investigado mucho sobre el tema, pero que a grosso modo quisiera que nos dieras un abrebocas de qué se trata un poco y con la invitación de que en el próximo programa vamos a hablar en profundidad para todos esos amigos de Perú y a la gente que nos sigue en Charlando con Mafe, conozcamos un poquito acerca de este tema que tú hablas que es científicamente también comprobado. Entonces cuéntanos a grosso modo de qué se trata y bueno, y invitar a las personas para que nos vean la próxima semana. Bueno, bueno, es un tema muy extenso. Este tema desde 1980 nació con Hellinger. Hellinger era un sacerdote jesuita que pues, fue enviado a compartir su vida, a ser sacerdote en medio de los zulúes, donde compartió 16 años. Y allí tuvo ese aprendizaje ancestral que en todas las culturas lo hay, de cómo limpiar la semilla, le llaman ellos, es muy lindo, cómo preparar a ese ser que va a venir, limpiando todos esos traumas, todos esos aprendizajes de miedo del pasado. Entonces es simplemente ver en qué momento nacieron, cuándo y sanarlos. Pero bueno, es un tema muy extenso. Es un tema apasionante que ya saben que lo vamos a tratar en el siguiente programa. Bueno, cuando estábamos hablando en el previo, tú hablabas de un doctor que es el doctor Boris, ¿me recuerdas su apellido? El doctor Boris Cyrulnik. Cyrulnik, exactamente. No sé si hablabas, exacto, pero aquí todos estamos aprendiendo. Hablabas del doctor Boris Cyrulnik y de una descripción que él tenía acerca del niño roto. Me maravilló ese concepto, niño roto. ¿De qué se trata esto y cómo podemos moldear en esencia a un niño roto? Que puede ser el bebé, pero también puede ser un adulto como nosotros que ha estado roto toda su vida. Cuéntanos un poquito acerca de este concepto del niño roto. Bueno, sí, a mí el tema del niño roto a mí me rompe también. Sí. El doctor, él habla de la resiliencia. Y la resiliencia, recordemos, es la capacidad que a partir de un evento traumático yo pueda sacar lo mejor de mí, pueda reconstruirme. Entonces él dice, para que una persona sea resiliente, tuvo que tener primero una contención amorosa.
Pero cuando el niño, lo que hemos estado hablando aquí, tuvo esa experiencia traumática que no le permitió recibir el amor de un grupo, puede ser padres, abuelos, en fin, ese niño queda roto. Y bueno, hay un colega que él dice que es que el corazón es como una vasija de barro donde guardamos el amor. Si esa vasija se rompe en la primera etapa de la vida, por más amor que después le pongamos, ya nunca se llena. Entonces, lo que decimos es tan importante cuidar a ese niño, cuidarlo desde el amor para que no sea roto. Bien. Y una vez que el niño tiene un evento traumático, también hay estudios donde dicen que se investigan eventos traumáticos durante el embarazo, que una vez que el niño nace, ¿cómo los podemos gestionar? Entonces, primero, con este contacto temprano con el sentido de pertenencia, el amor incondicional que nosotros le estamos creando, que el niño sienta que su supervivencia no está en riesgo, que el niño aprenda a amarse, a aceptarse a través de esos ojos amorosos de los padres. Sí, tú hablabas de un tema que me maravilló porque estás haciendo unos talleres para médicos sobre el masaje a los bebés. Eso me pareció precioso. ¿De qué se trata esto para evitar precisamente esos traumatismos desde niño roto, desde temprana edad? ¿Cómo es esto del masaje a los bebés? Me parece lindísimo. Bueno, el masaje del bebé es ese momento de comunicación en que yo creo un lazo de corazón a corazón y a través de mis manos le empiezo a hablar al niño en silencio, a decirle, te amo, estoy para ti, tus necesidades en este momento son más importantes que las mías propias. Eres un ser, te veo hermoso, sano, perfecto y siempre me vas a tener para ti. Ese momento mágico de ese toque amoroso produce neurotransmisores en la madre y en el hijo. Es que, bueno, hablaba de la oxitocina, las endorfinas. Eso va a hacer que el niño empiece a desarrollar ese cerebro humano. Y lo que decíamos, el cerebro humano se desarrolla primero desde la seguridad, segundo desde el amor y tercero desde el placer. Qué belleza. Y uno podría tener ese toque amoroso, ese masaje espiritual, ese momento de silencio en el cual nuestras manos puedan pasar ese amor a un adulto. ¿Podríamos hacerlo a una persona adulta? Claro, Mafe. Nosotros, bueno, se habla mucho del niño interior, es que en cada célula tenemos las memorias de los momentos traumáticos vividos y nosotros mismos podemos sanar ese niño interior y tener ese toque amoroso con nosotros mismos, reconstruir esos momentos en que nos rompimos. Ujú. Qué lindo. Entonces en nosotros también puede estar la capacidad de recomponer, abrazarnos, atendernos desde lo profundo de nuestro corazón y darnos ese amor. Y bueno, ¿y por qué no? Permitir que de pronto otras personas también lo hagan, permitir esa afectividad y que otras personas también sean sanadoras de nuestras propias vidas. Qué lindo. Y qué mensaje tan lindo porque de eso se trata también la vida es no solo de dar amor, sino recibirlo, porque tiene que haber un equilibrio, ¿cierto, María Teresa? Claro, claro. Bueno, Una de las normas de constelación familiar que se llaman órdenes de amor que vimos la vez pasada es igualdad en el dar y el recibir, pero después hablamos de eso. ay, sí, porque ese tema está muy, muy importante y como no lo han pedido, no lo podemos empezar a contar. Sí, Es así. sí, De sí. todas maneras, quiero agradecerte. Hoy ha sido una experiencia muy linda poder contar contigo, hablar de este toque amoroso y cómo visionarios como Leonardo da Vinci estaban hablando de este toque amoroso. Y qué inteligencia y qué hombre, pues, digamos, que llegó a impactar tanto el mundo
estaba hablando de eso y nos estaba mostrando que de las mamitas y de los papitos dependía que la humanidad fuera más feliz. Entonces, hoy es la oportunidad y la invitación a todos esos padres, a los que van a ser padres, a los abuelos y a las personas que en estos momentos quieran compartir este programa que les sirva como de testimonio para amarse, quererse y dar mucho amor, que lo compartan a todo lo largo y ancho de nuestra Latinoamérica que nos ve, Estados Unidos de habla hispana, Canadá y España. Y bueno, quiero agradecerte, María Teresa, por un programa maravilloso e invitarte a la próxima semana para que hablemos sobre el tema de constelaciones familiares, Gracias, cómo podemos gracias, llegar Mafe. a sanarnos y bueno, me hace mucha ilusión. Entonces, Gracias. bueno, Y dime, los dime. tips que decías. Y los tips, no podemos cerrar este programa sin los tips. Entonces, cuéntanos cuáles son esos tips sobre el tema de toque amoroso. Bueno, primero tenemos que prevenir, disminuir, detectar para poder gestionar el estrés y la ansiedad de las madres durante el embarazo. ¿Sí? Una vez que el niño nace, hacer ese contacto temprano, estimular el contacto piel a piel, la lactancia materna, la comunicación emocional, el placer a través del toque amoroso. Y tercero sería destacar la importancia del cuidado de las emociones de los padres y su comunicación a los niños en esos primeros 5 años en que lo estamos construyendo. Exacto, para que ese cerebro crezca, como tú lo dices, casi 200 años en aprendizaje. Entonces, sí. Imagínate. Entonces, sí. Esos 5 primeros años son vitales. Pero bueno, si pasamos de esos 5 años, tenemos 25, 50 y quién sabe cuántos años, todos tenemos un niño entre nosotros y todos estamos en capacidad de amar y ser amados. Entonces, bueno, esa es la invitación a todos para que se quieran mucho cada día. Y bueno, despedirnos desde este Charlando con Mafe, con un beso desde la distancia, mi querida María Teresa, y la invitación al próximo Charlando con Mafe. Gracias, Mafe, muchas gracias. Bueno, entonces, sin más ni más, chao, chao.